Ei, què passa, xaperos? Com que veig que sou uns bandarres i no us connecteu, us passo un parell de vídeos llargs. Presteu atenció perquè aniran sortint cosetes que són interessants i a més us passaré un qüestionari. Ens veiem d'aquí una estona. ¿Qué es la electricidad? En la sociedad moderna, la electricidad es algo muy natural. Casi todos los aparatos que utilizamos en nuestro trabajo, así como los electrodomésticos de nuestras casas y en algunos casos también el transporte, funcionan con electricidad. Sin embargo, la electricidad no es un fenómeno tan sencillo como apretar un interruptor. En tiempos remotos ya se conocía la electricidad. Los antiguos griegos sabían que al frotar un paño de lana con un trozo de ámbar, que ellos llamaban electrón, este atraía pequeños cuerpos. Los fenómenos eléctricos también están presentes en la naturaleza, por ejemplo en una tormenta. Durante una tormenta, la base de la nube suele tener exceso de electrones y son atraídos por los iones positivos del suelo. Cuando se produce un flujo repentino de electrones desde la nube hacia el suelo, se producen los rayos. Tanto este tipo de electricidad como la que se produce en el ámbar electrizado con un paño son ejemplos de electricidad estática, la cual no puede utilizarse como fuente de energía. La energía eléctrica que utilizamos procede de la electricidad dinámica, o en otros términos, de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Para entender en qué consiste la corriente eléctrica, antes debemos recordar que toda la materia que existe en el universo está formada por los mismos componentes básicos, es decir, átomos. El núcleo de los átomos está compuesto por protones con carga positiva y por neutrones sin carga eléctrica, es decir, el núcleo está cargado positivamente. Describiendo órbitas a su alrededor, se mueven unas partículas que apenas tienen masa, pero tienen carga negativa, son los electrones. En los metales, no todos los electrones giran fijos alrededor del núcleo. Los de las órbitas más exteriores, llamados electrones libres, están poco afectados por las fuerzas de atracción y pueden moverse libremente por el elemento, girando alrededor de cualquier núcleo que esté cerca. Cuando se consigue que todos estos electrones libres se muevan en una misma dirección y de forma ordenada, se produce una corriente eléctrica. Los elementos que permiten el movimiento de cargas eléctricas se llaman conductores. Es el caso de los metales. Los que no son buenos conductores se llaman aislantes, porque sus electrones no se mueven o lo hacen con dificultad. Es el caso de la madera o el vidrio. El cuerpo humano es un mal conductor de la corriente eléctrica, ya que la resistencia que ofrece es muy grande. Sin embargo, los efectos de la corriente pueden ser mortales en el hombre. El fenómeno de la corriente eléctrica es muy similar al comportamiento de una corriente de agua. Supongamos que tenemos dos depósitos de agua que están comunicados por una tubería. Si los dos depósitos tienen distinto nivel de agua y abrimos la llave de paso de la tubería, se producirá una corriente de agua que tiende a nivelar los dos depósitos. Cuando ambos estén al mismo nivel, la corriente se para. De forma similar, las cargas eléctricas de un elemento conductor pasarán a otro siempre que entre ambos exista una diferencia de nivel, que en electricidad se llama diferencia de potencial o tensión. Volviendo al agua, para conseguir que en un circuito cerrado el agua circule constantemente, es necesario instalar una bomba impulsora que la mueva. Del mismo modo, para conseguir que en un circuito eléctrico haya flujo constante de cargas eléctricas, es necesario conectar una pila o un generador eléctrico, que mantenga constante la diferencia de potencial para que el movimiento no se interrumpa.
La electricidad que recibimos en nuestras casas se fabrica de esta manera en las centrales eléctricas, que están en ocasiones a muchos kilómetros de distancia. Bueno, no us he dit, com heu vist parlava de l'electricitat. El primer vídeo aquest que us he passat és una mica antic, és de la manera com es feien abans els vídeos, més didàctic, més explicant una miqueta el que intentava ser una emulació d'una classe. I el que us passarà és una mica més divertit, més amè, amb una altra manera d'explicar i crec que s'entendrà també bastant. Si teníeu algun dubte del vídeo d'abans, s'acabarà de resoldre amb aquest. Us ho he gravat des de la càmera del portàtil. No sé si es veurà bé i s'escoltarà bé. Ja veurem. ¿Qué es la electricidad? ¿Estáis de acuerdo conmigo que hoy en día es indispensable en nuestras vidas? La tenemos en todo sitio, no podemos vivir sin ella. Pero admitámoslo, no la entendemos bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si os digo que la electricidad se vuelve muy peligrosa cuando aumentamos el voltaje? Pero que el voltaje no nos hace daño. Lo que nos hace daño y nos mata es la intensidad. Si queréis por fin entender lo que es la electricidad, dentro vídeo. Vamos a empezar por lo básico. La electricidad tiene dos magnitudes. La tensión, que también se llama diferencia de potencial o comúnmente conocida como voltaje, medida en voltios, y la intensidad, que se mide en amperios. Vamos a entender bien estas dos para entender lo que es la electricidad al fin y al cabo. La definición de voltaje es la energía por unidad de carga y la definición de intensidad, las unidades de carga por unidad de tiempo. Así que lo voy a intentar explicar con una alegoría. Como ya sabéis, la electricidad es un flujo de electrones, ¿vale? Simplemente son electrones que van desde el polo negativo al polo positivo de la pila. Y lo que hay en medio es el circuito eléctrico. Lo que estoy intentando representar con estas banderas, la negra y la roja, es el polo negativo de la pila y el polo positivo de la pila. Vamos a intentar ver la electricidad como si fuera una carrera. Una carrera en la que los corredores son los electrones, que van a ir desde el polo negativo, están ahí almacenados en el polo negativo, y van a sentirse atraídos por el polo positivo de la pila. Eso es lo que en la práctica pasa. Los electrones van desde el polo negativo de la pila al polo positivo. Pero cuando nosotros hacemos ejercicios de electricidad, lo consideramos al revés, lo consideramos mal. Lo que se mueven son cargas positivas que vienen del polo positivo al polo negativo. Y se hace así porque antes, cuando se hicieron las fórmulas y todo, no se sabía que los electrones eran negativos e iban del polo negativo al polo positivo. Vamos entonces a entender lo que es el voltaje y la intensidad. Imaginémonos que somos electrones y nos apuntamos a una carrera. El premio de la carrera sería el voltaje y el número de corredores que haya sería la intensidad. La intensidad, que es el número de electrones, sería el número de corredores en nuestra carrera. Por lo tanto, cuantos más corredores, más intensidad. Si el premio de la carrera es cero, o sea, el voltaje es cero, los electrones no se van a mover, no van a ir hasta allí porque el voltaje es cero y dicen, estamos a gusto aquí, ¿para qué vamos a ir hasta allí? Y cuanto más subamos el premio de la carrera, o sea, más subamos el voltaje, más ganas van a tener los electrones de llegar hasta allí. Si subimos el voltaje, a los electrones se la suda los obstáculos que haya, se la suda que haya que saltar un barranco, como por ejemplo la escala de Jacob. Lo que hacíamos era subir el voltaje a 2000 voltios, entonces los electrones tenían muchas ganas de pasar a otro lado porque allí iban a estar mucho más a gusto y saltaban por el aire creando un rayo. Los rayos tienen como, pues no sé si 20 millones de voltios o algo así, una barbaridad. Tienen muchísimo voltaje, por eso son capaces de saltar desde una nube, cruzar todo el aire que tiene mogollón de resistencia y llegar hasta el suelo. Porque la merece la pena, porque ahí arriba están a 20 millones de voltios. ¿Qué es lo que pasa? Que las centrales eléctricas están muy lejos, ¿vale? O sea, este cable de la línea viene de una central eléctrica que está lejísimos. ¿Y qué va pasando? Que los electrones se van cansando, ¿no? Como está tan lejos, es una carrera tan larga, los electrones se van cansando. Eso es lo que es la resistencia de la línea. Pero muy listos los de la central les dicen a los electrones, hey, cuando lleguéis a aquella casa, tenéis un chupachus. ¿Y qué hacen los electrones? ¡Fum! Van folladísimos hasta allí. Y cuando lleguen a la casa, les engañamos. Les ponemos un transformador que les baja otra vez el premio.
Por eso se llaman líneas de alta tensión, porque igual llevan 30.000 voltios. Al subir voltaje se pierden menos electrones, hay menos pérdidas. Lo vamos pillando, ¿no? Pues vamos a volver a la pregunta del principio. Lo peligroso es el voltaje, pero lo que nos mata es la intensidad. Porque obviamente lo que nos hace daño son los electrones pasando por nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuantos más electrones, o sea, más intensidad, más daño nos va a hacer, ¿no? Con solamente 0,1 amperios es suficiente para matar a una persona. Y aquí tengo una batería. Mira, aquí tengo una batería de coche que es capaz de hacer en su pico máximo 360 amperios. Con 0,1 es suficiente para matar a una persona. Y estoy tan loco como para coger el polo negativo y el polo positivo y no me pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi piel tiene muchísima resistencia y para cruzar esa resistencia lo que nos hace falta es voltaje. ¿Qué pasa? Que una batería de coche solo tiene 12 voltios. Las pilas que tenéis en casa tienen 0,8 amperios. Es suficiente para mataros, pero todavía no he visto a nadie muerto por una pila, porque solo tiene 1,5 voltios y 1,5 voltios a los electrones no les da la gana pasar desde mi mano derecha, que es el polo negativo, hasta mi mano izquierda, que es el polo positivo. No les da la gana cruzar todo mi cuerpo porque solo son 12 voltios. Esto es un pastor eléctrico. ¿Cómo funciona? Tiene dos terminales, ¿no? El rojo y el negro. Este le pondríamos a tierra, ¿vale? Se clavaría ahí bien a tierra, y este se pondría aquí a este cable, así, enganchado. Ahora cuando viniese por aquí, viniese aquí una vaca o una oveja, lo que fuese, y tocase el cable, cerraría el circuito, ¿no? La electricidad sale del rojo, viene por el cable, atraviesa todo mi cuerpo, sale por la pierna y entra aquí, por tierra. Y entonces me mete un calambrazo. Claro, ¿qué pasa? Que para que esto funcione, para que atraviese la resistencia de mi piel, que es muy alta, hace falta un voltaje muy alto. Y además tiene que atravesar también la de mi zapato y la de toda la tierra hasta llegar aquí. Entonces esto tiene un voltaje altísimo. Pero tiene que tener una intensidad muy baja para no hacerme daño, para simplemente darme un susto. Por eso, una batería del coche y un pastor eléctrico serían duales entre sí. La batería de un coche tiene un voltaje muy bajo de 12 voltios, pero una intensidad altísima de 400 amperios. En cambio esta tiene un voltaje altísimo de 14.000 voltios y una intensidad muy baja de, creo que son de 0,003 amperios. O sea, es bajísimo. No nos hace daño, simplemente nos mete un susto, pero no nos hace daño. Cada segundo emite un impulso de 14.000 voltios, uno, otro, así, para que no nos quedemos ahí pegados. Aún así tiene una intensidad muy baja. Le doy a on. A ver si veis la luz. Ahí sí. Bien, ahora está encendido, ¿eh? En la misma toma. Sin cortes. Sin cortes. Hòstia puta! Bueno, ja ho he vist, diuen que la millor manera de comprovar les coses és portant-les a la pràctica. Aquest noi s'ha enrampat, com heu vist, en 14.000 volts, per demostrar que realment el que fa mal no és el voltatge sinó la intensitat. A veure, els 14.000 volts evidentment fan mal, però no ens mata, és una intensitat molt baixa. El gran problema, com heu vist, el tenim a la intensitat del corrent. Bé, tot això, senyors, ara ve la part que més us agrada, com sempre, es pot explicar mitjançant una coseta que es diu la llei d'Ohm. Amb la llei d'Ohm ens relaciona el voltatge, la intensitat i la resistència dels cossos. Us deixaré penjat en el Classroom i aquí a l'enllaç del vídeo tindreu l'enllaç al Gennady i us tinc preparada una petita activitat. En allà és un petit resum amb unes preguntes de prova abans de poder passar a fer el test. La llei d'Ohm és fàcil, són 3 lletres i la matxacarem a partir d'ara. El següent vídeo que veurem serà com és un circuit elèctric bàsic, la seva representació i començarem amb els càlculs de resistències en sèrie i resistències en paral·lel. Ja sé que us agrada. No. Ja sabeu, si us ha agradat el vídeo, doncs subscriviu-vos.